¿Alguna vez te has preguntado por qué la Virgen llora con tanta insistencia en nuestras épocas? ¿Qué secreto tan urgente esconde ese llanto silencioso del cielo? En este mensaje profundo y conmovedor, descubrirás por qué el corazón de María no deja de sufrir por la humanidad y cómo ese dolor puede ser una llamada directa a tu alma. No es una historia lejana, es un susurro que quizás estaba esperando ser escuchado por ti hoy. Si sientes que este mensaje te habla, no olvides dejar tu comentario, darle me gusta, suscribirte y acompañarnos hasta el final. Tal vez esta sea la respuesta que tu corazón necesitaba. Ahora, escucha con atención. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, que la paz profunda del Señor, esa que trasciende todo entendimiento humano, descienda hasta lo más íntimo de vuestros corazones. Hoy no vengo a hablar desde mi voz, sino como una débil resonancia de lo que clama el cielo, como un susurro apremiante, nacido del corazón traspasado de nuestra Madre, la Virgen María. El cielo no guarda silencio, amigos. Se oye un lamento que vibra entre las alturas, un sollozo que cruza las galaxias, un clamor maternal que penetra lo invisible y llega hasta los rincones más olvidados del alma. Es el llanto de nuestra Madre Celestial, que no se resigna ante el peligro que rodea a sus hijos, como tampoco lo haría una madre al ver su casa a punto de derrumbarse. Vivimos en tiempos donde reina la confusión, donde el bien es difuminado, el amor tergiversado y la cruz reducida a un símbolo vacío. Sin embargo, la Virgen no se ha apartado del camino del Calvario. Ella sigue allí, firme, como lo describe el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 25. Junto a la cruz estaban su madre, la hermana de su madre, María de Cleofás y María Magdalena. No fue coincidencia, fue la voluntad de Dios. En la hora más oscura, su presencia fue testimonio de amor. Y hoy, en este nuevo tiempo de sufrimiento y batalla espiritual, ella sigue presente, llorando lágrimas que no son simples figuras poéticas, sino gotas vivas, nacidas de un corazón desgarrado por los pecados del mundo. No son lágrimas para provocar lástima, sino para encender conciencias. No buscan emoción pasajera, sino redención. Y me pregunto, ¿quién se detiene hoy a escuchar ese llanto? ¿Quién percibe el eco de esas lágrimas? ¿Quién contempla ese rostro lleno de dolor celestial y súplica? Porque esto no es una queja humana ante las adversidades de la vida. No, es un clamor del cielo, una intercesión urgente por justicia, por compasión, por la conversión de los corazones. Es el último llamado antes del derrumbe. No porque ella quiera sembrar miedo, sino porque desea prevenir, advertir con el amor de madre. Desde la Salet hasta Fátima, pasando por Akita y Medjugorje, ha llorado. En cada aparición, su llanto ha llevado consigo un mensaje de urgencia, una súplica para que sus hijos vuelvan al hogar del Padre, una señal celeste envuelta en ternura maternal. Ella no habla como una autoridad distante, sino como madre cercana. No acusa como fiscal, ruega como intercesora. No impone como soberana, abraza como quien sufre. El lenguaje de su llanto busca alcanzar a las almas endurecidas por la costumbre del pecado, por la frialdad del corazón indiferente. ¿Cuántas veces ha llorado al ver cómo se desprecia el don de la vida? ¿Cómo se ataca la inocencia de los pequeños? ¿Cómo se trivializa el matrimonio sagrado? ¿Cómo se ultraja la Eucaristía? ¿Cómo se olvidan los mandamientos? ¿Cómo se rechaza el sacramento de la reconciliación? ¿Cómo se abrazan ideologías que diluyen la palabra revelada? Cada una de estas heridas es como una espada
que atraviesa su corazón puro, tal como lo profetizó Simeón en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 35. Y a ti misma, una espada te atravesará el alma. El llanto de la Virgen no es una imagen simbólica, es verdadero. Ha sido visto, ha sido sentido por quienes han tenido la gracia de presenciar su dolor. Y uno se pregunta, ¿por qué llora nuestra madre? Llora porque nos ama. Llora porque no es ajena a nuestras angustias. Llora porque ve a muchos dirigirse hacia la perdición sin siquiera notarlo. Llora porque el enemigo ha logrado confundir incluso dentro de la propia iglesia. Llora al oír el clamor de los inocentes, las lágrimas de los nuevos mártires, el dolor de padres que han perdido a sus hijos por las drogas, por la violencia, por la desesperación, por el suicidio, por haberse alejado de la fe. María llora porque el hombre ha dado la espalda a Dios. Llora porque el pecado ha dejado de escandalizar. Llora porque los lugares santos son mancillados. Llora porque el amor ha sido reemplazado por el egoísmo. Llora porque muchos han dejado de rezar, de confesarse, de postrarse, de perdonar, de ayunar, de vivir en gracia. Llora porque el cielo permanece abierto, pero las almas ya no lo anhelan. Llora porque su hijo sigue siendo herido en los cuerpos frágiles de los pobres, en los rostros tristes de los niños que sufren explotación, en la soledad de los ancianos olvidados, en el dolor de las mujeres maltratadas y en las ruinas de familias destruidas. Llora porque el corazón de Jesús es rechazado una y otra vez por quienes proclaman amor con sus labios, pero niegan ese amor con sus actos. En medio de esta realidad, queridos hermanos, debemos entender que sus lágrimas no son un simple símbolo para creyentes sentimentales, sino una advertencia viva dirigida a aquellos que realmente saben escuchar. Como dijo el Señor en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo 9, el que tenga oídos, que oiga. Estamos viviendo una hora crucial donde la fe auténtica está siendo sacudida. Ya no es suficiente asistir a la misa ni llevar una cruz al cuello como adorno. Es el momento de una transformación verdadera, de una entrega completa, de abrazar el Evangelio sin medias tintas. Y esas lágrimas de María nos llaman sin palabras, con fuerza irresistible: vuelvan a mi hijo antes de que sea tarde. No estamos abandonados, no fuimos dejados huérfanos. En lo alto del Calvario, Cristo mismo nos entregó a su madre como un amparo en la tormenta, como una barca segura en medio del naufragio. Así lo muestra el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 27. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde ese momento, el discípulo la recibió en su casa. La hemos recibido nosotros. Realmente la hemos acogido en nuestra vida, en nuestra conciencia, en nuestro hogar. Ella no fuerza su entrada, no irrumpe. Ella permanece esperando. Ella intercede por nosotros. Ella nos guía, como lo ha hecho ha hecho siempre con los humildes, con los que buscan sinceramente cumplir la voluntad del Padre. Ella no viene a hablar de sí misma, sino a repetir lo que el cielo le ha confiado. Su voz es el eco fiel de la voluntad divina. Su presencia refleja al Espíritu Santo. Su mirada resplandece con el amor de su Hijo. Y es por eso que su llanto no es algo trivial, porque no nace del dolor humano solamente, sino de su unión profunda con Dios mismo. Cada lágrima que derrama lleva el peso de las almas que se alejan, de los hijos que se pierden. Son como gotas de sangre ofrecidas en silencio, por amor. En Fátima habló de conversión, de penitencia, de reparar las ofensas al Señor. En La Salet, sus lágrimas fueron incesantes frente a un mundo indiferente. En Akita, la ciencia misma no pudo explicar el origen de su llanto, y aún así, seguimos dudando.
cerramos los ojos, ignoramos su súplica maternal. No lo permitamos. No dejemos que su llanto se pierda entre el ruido del mundo. No repitamos la dureza del corazón que tantos tuvieron en otros tiempos, como advierte la carta a los Hebreos, capítulo 3, versículo 15. Si hoy escucháis su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque el desastre que se avecina no será únicamente económico, ni político, ni social. El colapso real es espiritual, es el olvido de Dios. Es el alma que muere por falta de amor, es la oscuridad que gana terreno cuando se apaga la fe. Frente a esa oscuridad, la Virgen llora, y sus lágrimas son la última luz en medio de la noche, son el último faro antes del naufragio, son la última campana antes de que se cierren las puertas, son el último llamado antes de que el abismo lo consuma todo. Por eso, hijos queridos, no endurezcáis vuestros corazones. Escuchad el gemido de vuestra madre, recibidla en vuestro hogar, rezad el Santo Rosario cada día. Volved a la confesión, acudid a la Eucaristía, amad con todo el corazón a la Iglesia, perdonad sin demora a vuestros enemigos, enseñad a vuestros hijos los mandamientos, arrodillaos en silencio ante el sagrario, contemplad con ternura el rostro de María, sabiendo que cada una de sus lágrimas puede salvar un alma si encuentra respuesta en el amor, en la reparación, en la entrega sincera. Amados hijos del pueblo de Dios, habiendo abierto nuestros corazones a este misterio profundo del llanto de la Virgen, estamos llamados a mirar más allá de lo superficial, a comprender el fondo real de su dolor. No basta con conmovernos, ni con sentir un momento de emoción. La Virgen no llora para que la admiremos, sino para llevarnos de vuelta a la verdad. Cada lágrima que derrama es una predicación sin palabras. Cada gota de su dolor es una llamada a regresar al Dios vivo, a reconciliarnos con el corazón de su Hijo, a vivir según el Espíritu que da vida. Porque en el centro de su dolor está la cruz de Cristo, y quien no ha comprendido la cruz jamás podrá entender el llanto de la madre. Como enseña la Iglesia en su catecismo, en el número 618, la cruz es el único sacrificio de Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Pero porque en su naturaleza divina y humana se unió con cada hombre, Él ofrece a todos la posibilidad de participar en su misterio pascual de formas que solo Dios conoce. Y si el Hijo ha sido herido por amor, la Madre ha cargado con ese mismo sufrimiento en silencio, participando en el misterio del plan divino. María no es una figura de adorno dentro de la historia de la salvación, sino que forma parte esencial de la obra que Dios ha trazado desde antes de los tiempos. Fue elegida, preservada del pecado por anticipación a la gracia de su Hijo y vinculada profundamente al propósito de redención. El Evangelio de Lucas nos lo recuerda en el capítulo 1, versículo 38, cuando ella responde con humildad y fe: aquí está la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Con estas palabras, María se entrega completamente, comenzando un camino que la llevará sin evitar el dolor hasta el Calvario, donde su corazón será atravesado al ver el sufrimiento de su Hijo. Su llanto entonces no es mero dolor humano, sino amor redentor que se une al sacrificio del Salvador. No agrega peso a la cruz, pero la abraza con un amor silencioso que consuela. Amados hermanos, ese mismo llanto sigue escuchándose hoy. María llora cuando la fe se tambalea, cuando las personas se alejan del cielo, cuando los sacramentos son despreciados y la caridad se enfría. Así lo enseñaba San Juan Pablo en su encíclica, recordándonos aquellas palabras de María en las bodas de Caná: haced lo que Él os diga. Y esa sigue siendo su súplica a lo largo de los siglos. ¿Qué quiere decirnos hoy con su llanto? Que ha llegado el momento de volver al Evangelio, a la fuente pura de la verdad,
No podemos continuar viviendo como si Dios no estuviera presente en nuestras vidas. En el Apocalipsis, capítulo 12, versículos del 1 al 6, San Juan describe una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Esta imagen ha sido interpretada como representación de María, pero también como figura de la iglesia. Una mujer que da a luz en medio del sufrimiento, amenazada por el dragón. Esta escena no es solo una visión futura, es una realidad continua. María, madre de la iglesia, sigue trayendo almas a Dios en medio de tormentas, persecuciones y lágrimas. Y este tiempo que atravesamos no es diferente. Vivimos una época marcada por señales espirituales alarmantes, no porque el mundo vaya a terminar mañana, sino porque la decadencia del alma ya se manifiesta con claridad. La apostasía silenciosa, la indiferencia ante lo sagrado, la confusión en la doctrina, la rebelión contra la ley natural, la destrucción de la familia, todo esto no son simples fenómenos sociales, son síntomas de una batalla espiritual profunda. Como advirtió el Papa Benedicto en el inicio de su pontificado, el mundo está siendo absorbido por una dictadura del relativismo, donde ya no hay verdades absolutas, solo deseos personales y egoísmo disfrazado de libertad. Y en medio de esta oscuridad, ¿dónde está María? ¿Qué expresa su llanto? Está como en Caná, percibiendo la necesidad antes que nadie y pidiendo a su Hijo que intervenga con un nuevo milagro. Está como en Pentecostés, rezando junto a los apóstoles para que el Espíritu Santo vuelva a descender. Está como en Fátima, pidiendo arrepentimiento y reparación. Su llanto es una súplica continua. Llora por los hijos que se han alejado, por los sacerdotes que han perdido el fervor, por las familias fracturadas, por los jóvenes que se han vuelto esclavos de la tecnología y las ideologías, por los bautizados que ya no oran, que han dejado la comunión, que han dejado de creer en la presencia real de Cristo. Nosotros, como Iglesia Viva, tenemos el deber de escuchar ese llanto con humildad, sin orgullo, sin distracciones. El Concilio Vaticano II, en Lumen Gentium número 62, nos recuerda que la Virgen, elevada al cielo, no ha abandonado su papel en la salvación, sino que sigue intercediendo con fervor para que alcancemos la vida eterna. Ella no es una presencia lejana del pasado, es una guía firme en el presente, una madre vigilante para el futuro, una intercesora constante en el hoy. Por eso, cada vez que la Virgen se manifiesta con lágrimas, su propósito es claro: conducirnos nuevamente al corazón de su Hijo. Ella no busca adoración para sí, sino que nuestro amor se dirija completamente a Jesús, nuestro Salvador. Y es aquí donde la voz de la Iglesia cobra fuerza. No podemos vivir una fe emocional sin fundamento en la verdad. Las lágrimas de María están unidas al testimonio de los santos, a la enseñanza constante de los concilios, a la voz firme de la Iglesia. Porque, como afirmaba León XIII en su encíclica, no puede haber auténtica caridad sin verdad, ni verdad verdadera sin caridad. Si María llora, no es simplemente por compasión, es porque ve el rostro de la verdad eterna siendo rechazado por aquellos mismos que fueron llamados a amarle. En esta hora, incluso dentro de la propia Iglesia, la confusión ha tocado corazones. Es tiempo de volver con urgencia al Evangelio, de escuchar el llanto de la Madre y de responder con fe firme y corazón arrepentido. Y eso, amados, causa un dolor profundo en el corazón de nuestra Madre. Ella contempla con tristeza cómo muchos se alejan de la enseñanza verdadera para seguir sus propios caprichos, tal como lo advirtió el apóstol Pablo en su carta a Timoteo, cuando dijo que llegaría el día en que la gente no soportaría la sana doctrina, sino que
arrastrados por su deseo de oír lo que les agrada, se rodearían de maestros que dijeran lo que quieren escuchar. Y es por eso que las lágrimas de la vir son también una muestra de amor que busca corregir con ternura a quienes, estando dentro del pueblo de Dios, han olvidado el compromiso de su bautismo y la lealtad al evangelio completo, sin recortes ni acomodos. Sin embargo, esas lágrimas no nacen de una desesperanza vacía. Son lágrimas cargadas de esperanza, porque María, como madre fiel, nunca deja de confiar en la fuerza transformadora de la gracia. Ella sabe que aunque el pecado se multiplique, la gracia de Dios siempre será más abundante, como enseña la carta a los romanos. Por eso sigue llamando a sus hijos, no se cansa, no se rinde. Es como la mujer que en el Evangelio de Lucas busca con esmero la moneda perdida, o como aquella madre que espera con los brazos abiertos al hijo que se fue, confiando en que todavía hay tiempo para la redención, que todavía se puede evitar el derrumbe si volvemos a Dios con el corazón sincero. El llanto de María, entonces, es una declaración de fe en nosotros. Nos duele porque nace del amor. Nos corrige porque sabe que aún podemos cambiar. Nos advierte porque aún hay oportunidad. Y sí, en palabras de un pastor de nuestros tiempos, el llanto de una madre puede ser el inicio de un nuevo nacimiento espiritual. En cada lágrima hay una promesa de vida renovada, y es esa vida nueva la que nuestra madre desea derramar sobre la tierra. Pero no puede hacerlo sola, necesita nuestra cooperación libre y sincera, porque el Señor nunca impone su voluntad. Él respeta nuestra libertad, incluso cuando la usamos para alejarnos de su presencia. Por eso, queridos, el momento de actuar es hoy, no es mañana, ni en otro momento indefinido. Hoy es el día en que Dios quiere alcanzarte. Hoy es el momento propicio, como lo proclama San Pablo. Si hoy escuchas el lamento de la madre, no lo ignores, no lo pospongas, no digas que lo harás después, porque ese después puede que no llegue. Cada lágrima que cae de sus ojos es como una cuenta del rosario que nos entrega para que nos volvamos a la oración con fe, para que regresemos a los sacramentos, para que vivamos en unidad con el cuerpo vivo de Cristo. No se trata de asustar, sino de amar. No es una amenaza, es una llamada llena de gracia. No es un castigo, es una muestra de misericordia. Pero esa misericordia, como bien lo supo Santa Faustina, tiene un límite, y ese límite es cuando el alma rechaza voluntariamente el amor que se le ofrece. Así que si algo de esto toca tu corazón, si sientes que estas palabras son para ti, no lo descartes. No esperes un milagro ruidoso. La Virgen ya está llorando, ya está hablando, ya está intercediendo. La verdadera pregunta es si tú la estás escuchando. Y mientras esa pregunta queda en el aire, te invito a seguir en este camino de reflexión, en ese silencio sagrado que precede al amanecer, cuando aún la ciudad duerme y los campos esperan ser labrados. En ese instante, mi alma contempla una imagen que no nace de la imaginación, sino de la oración. Veo a María sentada junto a un pozo antiguo, recogiendo en sus manos las lágrimas que caen de sus ojos como gotas de perla viva. Cada lágrima toca el agua y se convierte en un rayo de luz que desciende hasta lo más hondo de la tierra, como si quisiera sanar las raíces de toda la humanidad. Esta visión no es fantasía, es una parábola viva que el Espíritu Santo revela usando símbolos para hablarnos de verdades eternas. El agua comienza a brillar con una luz dorada, recordándonos que toda gracia viene del corazón de Dios y pasa por el corazón maternal de María. Contemplo cómo su manto se extiende sobre las aguas heridas de este tiempo. Aguas contaminadas por la injusticia, aguas envenenadas por la guerra, aguas secas por la codicia. De pronto,
El manantial se ensancha como lo hace un río durante una fuerte tormenta. Las lágrimas de la madre se convierten en una corriente poderosa que desciende hacia el valle y abraza un olivo que crece solitario en un campo resquebrajado. Ese olivo, con el tronco retorcido por el sol y marcado por los vientos del tiempo, es la iglesia. Sus raíces se aferran a la roca de la confesión de Pedro, pero su cuerpo ha sido golpeado por la persecución externa y la deslealtad interna. Veo, amados míos, cómo cada gota de luz penetra la tierra y alimenta las venas profundas de ese árbol, devolviéndole la savia que le da vida y firmeza. La Virgen no necesita palabras elocuentes, porque sus lágrimas hablan con una fuerza que trasciende cualquier discurso. Es un lenguaje que solo los corazones limpios comprenden, un susurro silencioso que despierta el alma. Entonces el olivo, símbolo de esperanza y renovación, cobra vida. Sus ramas florecen y su aroma dulce se esparce sobre los campos del corazón humano, atrayendo a los que andan cansados, heridos y sedientos de consuelo. Esa fragancia no es otra cosa que la fe renacida, la fe que vuelve a brotar cuando nos dejamos empapar por la oración maternal. El olivo da fruto de nuevo, fruto maduro que será prensado en el lagar del sufrimiento. Y de esa presión brotará el aceite santo, el óleo que consagra y que sana. De ese aceite se enciende una lámpara, una luz que resplandece en medio de la oscuridad. Y esa lámpara somos tú y yo, somos cada uno de nosotros, llamados a iluminar con nuestra vida a los que habitan en las sombras. Pero esa lámpara no brilla por sí sola, necesita el aceite de la gracia. Y ese aceite solo fluye cuando el alma se abandona en confianza a la voluntad de Dios. La historia del olivo que revive no es un cuento lejano, sino el espejo espiritual de nuestros tiempos. El olivo se seca porque ha dejado de recibir el alimento de la oración, porque sus raíces están agotadas, porque sus hojas se han distraído con los brillos falsos del mundo y han olvidado la luz verdadera del Evangelio. Sin embargo, el cielo, movido por el amor persistente de una madre, no deja que la sequía sea el final. Por eso la Virgen llora. Sus lágrimas llevan consigo el don del Espíritu, que llega hasta las zonas más áridas del corazón humano. Así se cumple la promesa del Evangelio. Ella, como una nueva sierva errante, atraviesa el desierto de las almas y señala el manantial donde fluye la misericordia. Permítanme compartir otra imagen que el Señor ha puesto en mi corazón. Veo una inmensa llanura de trigo al atardecer. La cosecha está lista, el grano está dorado, lleno de vida, pero no hay nadie que lo recoja. Una tormenta se acerca en la distancia y la humedad empieza a amenazar con echarlo todo a perder. Entonces aparece la Virgen con un cesto entre los brazos. Cada lágrima suya se transforma en un rayo de luz que desciende, toca una espiga, la corta con ternura y la deposita a salvo. De esta manera, ella recoge el trigo antes de que lo destruya la tempestad. Ese trigo, queridos hermanos, son las almas que aún conservan una inocencia espiritual, aunque estén al borde de caer. Son jóvenes atrapados en el espejismo de la independencia sin Dios, matrimonios que están por romperse, sacerdotes cansados por la soledad, abuelos que lloran por los nietos que se alejan de la fe. Y la Virgen, con lágrimas silenciosas, rescata ese trigo con una eficacia que ninguna herramienta humana puede igualar. Es la parábola de la misericordia en cosecha. Pero escuchen con atención, la madre trabaja cuando cae la tarde, cuando las sombras se alargan y el canto del ángelus ya no se escucha con claridad. Ella sabe que cuando llegue la noche y sople el viento, el campo será inaccesible. Su llanto es entonces una advertencia. El sol está bajando y el tiempo se agota.
Nos está llamando a colaborar, a unirnos a su ternura antes de que la tormenta caiga sobre los campos. ¿Quién se sumará a la cosecha con ella? ¿Quién rezará el rosario como ofrenda de reparación? ¿Quién entregará su vida en silencio para rescatar a quienes aún pueden ser salvados? Sigo orando y una nueva visión se forma en mi interior. Veo un puente antiguo de piedra suspendido sobre un abismo profundo. La gente lo cruza, empujada por el ritmo agitado de este mundo moderno. En el centro del puente hay una losa floja, casi invisible. Cuando alguien la pisa sin cuidado, se gira y lo hace caer al vacío. Entonces la Virgen aparece llorando. Cada lágrima suya se transforma en una pequeña lámpara que se posa justo sobre esa piedra peligrosa. Cuantas más lágrimas derrama, más brilla esa zona del puente. Pero muchos siguen sin mirar, tropiezan, caen, ignoran la luz que la Madre ha puesto delante de sus pasos. Esta es la parábola del discernimiento. María alumbra las trampas del enemigo, pero el ser humano, cegado por su soberbia, desprecia la advertencia. El abismo no es otra cosa que el pecado mortal, la separación del amor divino. La losa suelta puede ser una idea que parece noble, una adicción que se disfraza de placer inocente, una herida que se convierte en odio. Las lágrimas de la Virgen no reemplazan nuestra responsabilidad, solo señalan el peligro. Pero necesitamos abrir los ojos. De nada sirve una lámpara encendida si quien camina está dormido. Por eso ella no solo llora, también habla. Despierten, hijos, vigilen y oren para que no caigan en tentación. Es el mismo llamado que Cristo pronunció en el huerto, ahora repetido por su madre, con una urgencia que retumba como trompeta en los últimos tiempos. Y aún veo más. Otra escena se presenta con fuerza en mi espíritu. Un pequeño navío parte desde un muelle deteriorado, con las velas rotas y una brújula que ya no señala el norte. El capitán, perdido entre las sombras de la confusión, teme que el barco se estrelle contra los arrecifes, pero entonces una ternura casi imperceptible envuelve la escena. María, con delicadeza de madre, extiende un pañuelo empapado en lágrimas y lo coloca sobre el mástil. Ese pedazo de tela, al recibir el soplo del Espíritu, se transforma en una bandera firme, renovada y vibrante, que empuja al barco hacia rutas seguras. Ese barco, hermanos, no es otro que la familia cristiana, sacudida por vientos contrarios, sin rumbo claro, atrapada en la marea de una cultura que todo lo relativiza. El pañuelo de María representa la esperanza tejida con sus lágrimas y su fe. No es un lamento inútil, es un diseño divino que remienda las velas rotas del amor en el matrimonio, que fortalece el corazón de los hijos, que devuelve a cada hogar el pulso de una caridad viva que espera, que soporta, que renueva. Y permitidme ahora contar una parábola sencilla, pero profunda. Imaginad una pequeña semilla atrapada en una grieta áspera de una roca. Nadie creería en su futuro. El sol la quema, el viento la sacude, la lluvia apenas la roza, pero un día una lágrima de la Virgen se desliza por esa grieta y toca la semilla. Entonces la cáscara se parte y un brote verde se estira hacia la luz. Las raíces descubren un hilo de agua que la madre, con su llanto, ha guiado. Esa semilla es la vocación dormida de muchos jóvenes que tiemblan al oír la voz del Señor. Es la chispa de santidad que aún palpita debajo de capas de conformismo. Es el germen de un nuevo Pentecostés que puede brotar desde las periferias. María no se equivoca. Una sola lágrima suya puede desencadenar un temblor de gracia que transforme piedras en jardines, sepulcros en amaneceres de resurrección. Estas imágenes, queridos, no son adornos poéticos, son ventanas que se abren hacia lo eterno.
A través de ellas comprendemos que el llanto de María no es pasividad ni resignación, es acción redentora. Ella recoge nuestras penas, las une a su llanto y las eleva al Padre desde lo profundo de su corazón. Allí todo se transforma en vino nuevo, en redención verdadera. Y al mirar estas parábolas no podemos evitar una pregunta: ¿aceptaremos la fuerza de ese llanto? ¿Permitiremos que sus lágrimas penetren la dureza de nuestro orgullo, nuestras ideas fijas, nuestras indiferencias? Cuando el alma se cierra a la lluvia de la gracia, se aproxima el colapso. Pero si la tierra interior se abre, si dejamos que esas lágrimas entren, la noche se convierte en Pascua y la ruina en santuario. Hijos, abracemos estas visiones con la humildad de quien escucha al Señor hablar en parábolas. No os quedéis en la emoción, atravesad el símbolo y tocad la verdad que late detrás. María, en su silencio, nos muestra que toda vida humana, por rota que esté, puede ser reescrita con la tinta de la misericordia. Sus lágrimas son la pluma con la que Dios firma los nuevos comienzos. Y con el corazón encendido por estas historias, entendamos que la contemplación nos llama al compromiso. La visión debe traducirse en virtud vivida. La parábola debe transformarse en testimonio. Porque quien ha sido ungido con el aceite de la restauración no puede negar pan al hambriento. Quien ha sido rescatado de un falso puente no puede esconder la luz al que busca. Quien ha navegado con el pañuelo de la Virgen al viento no puede negar esperanza a quienes se ahogan en la desesperanza. Y ahora, ante esta presencia maternal que continúa llorando con nosotros y por nosotros, quiero dirigirme con amor y responsabilidad. Hijos míos, después de haber meditado sobre este llanto que brota desde lo más profundo de la fe, después de haber contemplado las parábolas que el cielo ha tejido como espejos para nuestra alma, llegamos a un punto sagrado: la vida concreta. Porque una fe que no se vive en obras se convierte en una teoría vacía, en un sonido sin alma que no redime ni transforma. El llanto de María no es una imagen para conmover, es una advertencia, un llamado. No basta con sentir compasión por su dolor, ni conmovernos por su ternura. Es urgente vivir de manera nueva, renovar nuestro amor al Evangelio y dejar que cada lágrima de nuestra madre moldee nuestras decisiones diarias. Hijo mío, escucha estas palabras como si fueran dichas en la quietud del amanecer, cuando el alma aún está despierta a la voz de Dios. Tú que llevas tanto tiempo sintiéndote seco por dentro, tú que has orado pero no sientes consuelo, tú que amas pero estás agotado, tú que crees pero no sabes cómo seguir adelante, detente un momento. No es casualidad que escuches esto ahora. El llanto de la Madre del Señor no es un reproche, es un llamado. No viene a exigirte más de lo que puedes dar, sino a abrirte una puerta que solo se abre desde dentro, la puerta de un corazón humilde. Ella llora porque te ama, porque aún estás a tiempo de recomenzar. Y ese comienzo no es complicado, no exige montañas de esfuerzo, solo pide volver al primer amor, volver a encender la lámpara de la oración. No una oración llena de palabras vacías, sino una disposición verdadera del alma. Ella llora porque hemos reemplazado el silencio sagrado por el ruido del mundo, porque nuestros días están tan llenos que ya no queda espacio para el momento de Dios. Dime con sinceridad, ¿cuándo fue la última vez que rezaste el rosario con el corazón abierto? ¿Cuándo fue la última vez que te arrodillaste ante el Santísimo solo para estar con Él, sin pedir, solo para amar? Ella te está esperando en ese lugar donde el alma se encuentra con su Creador. Aunque tu mente se distraiga, aunque tu corazón parezca frío, ora igual. Porque lo que conmueve al cielo no es tu emoción perfecta, sino tu fidelidad callada.
Y hay algo más, regresa a la Eucaristía. Ella llora porque muchos han dejado de creer en lo que es real. Cristo presente, vivo, en cada misa. La comunión se ha vuelto mecánica. Nuestras mentes están en otro lugar, incluso en el momento más sagrado sobre la tierra. ¿Cuántas veces hemos recibido al Rey sin preparar el alma, sin darnos cuenta de que es Él, con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad? No hay medicina más fuerte que la Eucaristía cuando el alma está en gracia. Por eso acércate a la confesión, no lo postergues. No dejes pasar semanas sin recibir el perdón que fortalece y cubre tu alma como un techo firme ante la tormenta. El enemigo lo sabe y por eso insiste, pero tú puedes volver. La reconciliación no es para los perfectos, es para los que están dispuestos a levantarse. Como en aquella parábola del hijo pródigo, el padre no pregunta, no acusa, solo corre a abrazarte. Y esa madre que llora, corre contigo. Ella no se rinde esperando tu regreso. Y escucha bien esto: transforma tu casa. Si el mundo se desmorona, es porque los hogares están cayendo. La solución no vendrá desde fuera, comienza dentro de tu casa. Ella llora porque muchas familias han dejado de ser refugios y se han vuelto espacios fríos, con pantallas, con prisas, con distancia. Pero tú puedes cambiar eso hoy. No necesitas dinero ni títulos, solo necesitas poner a Cristo en el centro. Comienza rezando juntos, bendigan la comida, apaguen los aparatos por un rato, hablen con el alma, perdona aunque te cueste, escucha aunque estés cansado, corrige con amor, enséñales a tus hijos lo que es bueno y santo. No le dejes esa tarea al mundo. Muéstrales a amar a la Madre del Señor, a leer el Evangelio, a hacer el bien sin esperar nada. Si eres padre, si eres madre, tú eres el primer guía de fe. No tengas miedo de parecer anticuado. La Madre bendice con gozo a cada familia que se esfuerza por vivir en santidad, aunque tropiece. Ella misma vivió en Nazaret, sin lujos, pero con amor, oración, trabajo y silencio. Que tu hogar se parezca al suyo, y si estás solo, no te sientas abandonado. Levanta un pequeño altar en tu cuarto, invítala, habla con ella. Nunca deja solos a los que la aman. Y algo más, abraza la cruz. Ella no lloró solo en momentos de gozo, lloró de verdad al pie de la cruz. Fue ahí donde se convirtió en madre de todos. No huyas del dolor, no reniegues de tus heridas, no escondas tus lágrimas. Une todo eso al dolor de Cristo. Ofrece tu enfermedad, tu soledad, tu incertidumbre. Cada lágrima entregada con fe se une a las de la madre y se transforma en algo redentor. Así nos lo enseñó aquel hombre de Dios, Juan Pablo, cuando escribió sobre el valor del sufrimiento. El dolor unido a Jesús no destruye, santifica. Si estás pasando por una noche oscura, no estás solo. Ella está contigo. Acompáñala, como ella acompañó a su hijo. No hay dolor humano que su corazón no comprenda. Y por último, vive la caridad. El llanto de la madre también nace del egoísmo, de una sociedad que ha hecho del éxito un ídolo y se olvida del hermano. Ella te invita a mirar al otro con compasión, a descubrir a Jesús en quien sufre. No necesitas hacer milagros. Basta una palabra buena, una visita al que sufre, un acto generoso, una oración por quien ni conoces, un perdón concedido sin condiciones, porque ahí también habita Dios. Y ese pequeño acto ofrecido con amor puede encender una luz en medio de la noche. Como decía una humilde sierva de Dios, no todos estamos llamados a realizar hazañas grandiosas, pero sí podemos hacer cosas pequeñas con un amor inmenso. No esperes tener el momento perfecto, ni los recursos, ni el ánimo ideal, porque eso rara vez llega. Hazlo hoy, empieza hoy. El cambio verdadero comienza
en lo invisible, en lo cotidiano, en lo que nadie ve. Y cuando vivimos así, el corazón de nuestra madre se llena de gozo al ver que sus hijos caminan en la senda del amor. Ahora bien, defiende la verdad. No estamos aquí solo para evitar el pecado personal, sino para abrir los ojos frente a las mentiras que encadenan al mundo. No tengas miedo de levantar la voz. No escondas tu fe como si fuera una vergüenza. Sé esa luz en medio del caos. Sé ese testigo cuando todo parezca ambiguo. ¿Acaso no lo hizo un santo en un campo de concentración, rezando el rosario con calma mientras todo se derrumbaba a su alrededor? Incluso allí hubo esperanza. Incluso allí alguien decidió creer. Y tú también puedes ser esa lámpara encendida en la oscuridad. No necesitas un título ni estudios teológicos. Solo necesitas vivir con sinceridad. Si el mundo te rechaza, recuerda que primero rechazaron a tu Salvador. La verdad nunca será destruida. La victoria pertenece a Dios. Y cada vez que alguien responde con un sí sincero a su voluntad, el mal retrocede, la mentira se desploma y la luz avanza. No pares ahí. Reza por la conversión del mundo. No te encierres en tu dolor. Lleva tu plegaria más allá de tus propias paredes. Ruega por los que no creen, por los que no oran, por los que están lejos. Clama por sabiduría para los que gobiernan, alivio para los que sufren persecución, paz para las naciones heridas. El rosario no es un adorno que cuelga del retrovisor, es un arma de batalla espiritual. Cada Ave María pronunciada no cae en el vacío. Es como un martillo que rompe cadenas, como una flecha que toca el cielo, como una semilla que germina cuando Dios lo decide. Reza con María. Reza como lo haría ella. Reza por el triunfo de su corazón inmaculado. Ese triunfo no vendrá con política ni con ideología, sino con almas regresando al abrazo del Padre. Y tú puedes ser parte de ese retorno. Dedícate al corazón inmaculado de María. ¿Dónde más podríamos hallar refugio en medio de tanto colapso, sino en su amor maternal? Ella misma lo prometió. Su corazón será refugio y camino seguro hacia Dios. Entrégale tu vida, entrégale tu voluntad. Díselo cada mañana. Madre querida, toma mis pasos, mi alma, mi historia y condúceme hacia tu Hijo. Vivir consagrado a María es encontrar paz en medio del caos. Es tener dirección cuando todo parece confuso. Es saber que aunque tiemble el suelo, no estás solo, porque caminas de la mano de la Reina del Cielo. Ella no abandona a los que confían. Hijos, no les hablo desde un papel, les hablo desde la fe que camina, desde una esperanza que no decepciona, desde un amor que brota del dolor redentor de una madre. No podemos quedarnos inmóviles ante su llanto. No se trata de emociones superficiales, sino de respuestas concretas. Transforma tu vida. Cambia tu forma de hablar. Reordena tus prioridades. Vive como si Jesús muriera hoy por ti. Ama como si este fuera tu último suspiro. Sirve como si el cielo dependiera de ese gesto, porque en realidad sí depende. Nada está perdido si el alma se decide a volver. Las lágrimas de la Virgen no serán en vano si tocan un corazón que escucha. Tú puedes ser esa respuesta. Tú puedes ser ese alivio. Tú puedes ser ese hijo que, como Juan, la acoge en su casa. No esperes que el mundo cambie para cambiar tú. Sé tú el cambio y el mundo se estremecerá. No aguardes señales espectaculares. El cielo ya habló, María ya lloró, el rosario ya fue ofrecido, las lágrimas ya cayeron. Solo falta tu sí. Y ahora, con humildad, te invito a mirar dentro de ti. ¿Qué espera el Señor de ti hoy? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, en la fe,
Hemos caminado juntos en esta reflexión profunda que el cielo nos permitió contemplar. Hemos visto el llanto de la Virgen no como derrota, sino como un llamado urgente. Ella no viene a asustar, sino a despertar. No viene a castigar, sino a salvar. El mundo se sacude no por amenazas externas, sino por el alma que ha perdido su norte. En medio de este temblor, la Madre nos habla una vez más. Este es el tiempo. Este es el momento de regresar. Hemos estado lejos del corazón de Dios y no hay camino más seguro que el regreso por la senda del arrepentimiento. Con lágrimas nos suplica: no endurezcan el corazón, no esperen al juicio cuando hoy se nos ofrece la misericordia. No den la espalda a quien ha estado orando por ustedes desde siempre. Este es el día oportuno. Esta es la hora de la gracia. El cielo no está tan distante como creemos. Se abre en el instante en que un alma sincera se rinde a la voluntad de Dios. Y ese acto de entrega es lo que hoy el cielo espera de ti. Amado hermano, amada hermana, nunca olvides que la historia de la salvación no se detiene en la tristeza. El llanto de la madre no es un gesto de desesperanza, sino la promesa de una nueva aurora. Tal como el sol nace después de la noche más larga. Las lágrimas derramadas no son señal de derrota, sino de una resurrección que se anuncia con fuerza para toda la humanidad. Pero esa esperanza no llega por sí sola, no desciende como un milagro desde las nubes para cambiarlo todo en un instante, no. La verdadera transformación empieza cuando tú y yo, cuando cada uno de nosotros damos un paso hacia la conversión. Cuando los hogares se llenan de perdón. Cuando los líderes espirituales se purifican en la presencia del Altísimo. Cuando los creyentes vuelven a postrarse con reverencia ante el Santísimo Sacramento. Allí comienza la nueva Pascua. Allí renace el mundo. Hoy se nos ofrece una decisión. Una puerta estrecha se abre ante nosotros y una mirada llena de ternura nos anima a atravesarla. Aún hay tiempo, no para seguir igual, sino para nacer de nuevo. El llanto de una madre no marca el final, sino el inicio de algo profundo y eterno. Por eso, como alguien que ha experimentado la gracia del Señor, te suplico con todo el corazón: no ignores este momento santo. No digas mañana, porque el mañana es incierto. Hoy es el día en que debes tomar una decisión. Hoy es el día para regresar a los brazos del Padre. Si has tropezado, levántate. Si tu fe se ha enfriado, permite que el fuego vuelva a encenderse en tu pecho. Si te alejaste, da ese primer paso sin miedo, porque no caminarás solo. La Madre irá contigo y los cielos celebrarán con júbilo tu regreso, con una alegría mayor de la que podemos comprender. ¿Acaso no lo dice el Evangelio según San Lucas? En el capítulo 15, versículo 7, se nos revela esta verdad gloriosa. Hay más gozo en el cielo por un solo pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan conversión. Y mientras tú decides, la Madre sigue esperando. No cesará de llorar hasta que cada hijo vuelva a casa. Pero en su espera nos encomienda una misión: consolar su corazón inmaculado. ¿Cómo lo hacemos? Viviendo en gracia, amando la verdad, orando sin cansancio, reparando las heridas del corazón de Jesús, recibiendo con devoción la Eucaristía, confesándonos con humildad, sirviendo con alegría a los que sufren, sembrando la paz en medio de la división, anunciando el Evangelio sin temor, enseñando a los más pequeños a hablar con Dios, llevando el rosario como escudo y refugio, no solo en el bolsillo, sino en el alma. Ella no necesita gestos grandiosos. Lo que pide es fidelidad. Lo que anhela es confianza. Lo que busca son corazones limpios, dispuestos a estar con ella
al pie de la cruz. ¿Serás tú uno de ellos? ¿Serás de los que no huyen cuando llega la oscuridad? ¿Serás de los que no sueltan la esperanza mientras el mundo se llena de ruido y confusión? Este es el tiempo de elegir, de abrir el alma y decir: aquí estoy, Madre, de entregarle lo que llevamos dentro sin reservas, nuestros temores, nuestras heridas, nuestras dudas, nuestras capacidades. Ella sabrá qué hacer con cada parte de nosotros. Ella lo llevará ante su Hijo, y Él, que ama sin medida, no le negará nada a su madre. Hijos del Dios vivo, si estas palabras han tocado una fibra dentro de ti, si algo se ha encendido en tu interior, si sientes que esto no viene de un hombre sino del cielo mismo, entonces detente un instante. Respóndele a Dios, no solo con pensamientos o emociones, sino con tu vida, con una elección, con una oración verdadera. Cierra los ojos que miran lo exterior y ábrelos del alma. Imagina a María delante de ti, con lágrimas de amor en sus ojos, tomándote de la mano con infinita dulzura. No hablará mucho, solo repetirá lo que clama el cielo: vuelve a mi hijo. Y en lo íntimo de tu corazón dile: sí, Madre, vuelvo a Jesús, vuelvo a la gracia, vuelvo al amor. Y ahora, con el alma de rodillas, como una sola familia, en la fe, como peregrinos que avanzan hacia la eternidad, unámonos en una oración sincera, de entrega, de reparación, de consagración. Señor Jesús, por medio de tu Santa Madre y por la intercesión del justo San José, dirige mis pasos hacia tu corazón sagrado. Disipa las tinieblas que nublan mi entendimiento. Fortalece mi voluntad débil. Cura las heridas de mi pasado. Perdona mis pecados y hazme completamente tuyo, hoy y para siempre. María Santísima, Madre del consuelo y de la esperanza, recibe este pobre corazón en tus manos puras. Sécame las lágrimas con tu ternura. Abrázame en mi miseria. Protégeme cuando arrecie la tormenta. Y nunca me dejes solo. Que mi vida entera sea un himno silencioso de amor fiel, una ofrenda que alivie tu corazón traspasado. A ti consagro mi alma, mis pensamientos, mis emociones, mis planes. Reina en mi vida, Reina del cielo, reina en mi hogar, en mi pueblo, en cada rincón de este mundo. Amén. Padre nuestro, que estás en los cielos, Dios te salve María, llena eres de gracia, hijos de Dios, ahora vayan con paz, que el fuego de la fe arda en sus corazones, que el rosario los acompañe, que la cruz sea su estandarte, porque aunque tiemble la tierra, quienes caminan con la Madre jamás serán vencidos, y su llanto, si es acogido, se transformará en canto de victoria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.